para honrar el nombre de nuestro Dios y recordar que Él prometió que no estaríamos solos nunca. Amén. Y este canto nos hace recordar eso. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Solo buscas la solución en algún lugar, siempre triste, caminas sin rumbo al atardecer, cuando sientas que todo termina. La esperanza llegará, Cristo te sostendrá, Él nunca cambiará, solo no estarás, Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Le agradezco a mi Dios porque me da la oportunidad de estar aquí otra vez con ustedes. No soy miembro de esta iglesia, pero somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora que
puede ser en cualquier iglesia en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero estamos unidos siempre, ¿verdad? Amén. Antes de empezar, hermanos, inclinemos nuestro rostro para empezar. Querido Dios, en esta mañana otra vez, te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta mañana, que estés con nosotros en nuestros corazones, y te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón presente, Señor. Amén. Y que las palabras que van a salir de mi boca, Señor, no sean mías, sino tuyas, Señor. Amén. Te pido, Señor, que me quites todo malestar que tengo, Señor. Tú sabes, Señor, que he estado enfermo desde ayer, Señor, pero gracias a ti, Señor, me diste la oportunidad de estar aquí, Señor. Amén. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo, capítulo 27. Capítulo 27, y vamos a leer otra vez el versículo, que es el versículo 32. Y dice: y saliendo, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a cargar su cruz. Y vamos a mirar el contexto de este versículo, porque hay muchos contextos que nos llevan a este versículo. Y para que podamos entender por qué nuestro Señor no podía cargar esa cruz, vamos a leer desde el versículo 26, en el mismo capítulo. Vamos a leer el versículo 26, y dice el versículo 26: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Sabíamos, hay mucho que leer, ¿verdad? Pero vamos a leer de aquí para adelante nomás. Se le condenó a nuestro Señor, ¿verdad? Sin ser criminal, ¿verdad? Se le condenó, y aquí dice el versículo 26 que habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Ustedes saben cuántas veces los azotaban en ese tiempo? ¿Cuántos, hermanos? 29. Demasiado, ¿verdad? Se imaginan, esa era la segunda vez que ya había sido azotado, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús fue azotado. ¿Qué se usaba para azotarlo? Cuero y grueso, ¿verdad? ¿Y qué tenía a la punta, al fin del lazo? Huesos, clavos y vidrios. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, el dolor por el que estaba pasando nuestro Señor, ¿verdad? Estos versículos que vamos a leer ahorita son gráficos, pero es necesario que podamos entender, ¿verdad? Azotado, me imagino que ya estaba sangrando, ¿verdad? Demasiado, ¿verdad? Y vamos a seguir con el siguiente, el versículo 27. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cuadrilla, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Dice el 29: y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Y voy a pasar poquito, hermanos. ¿Ustedes creen que al ponerle esa corona de espinas, que le dijeron a nuestro Señor, con permiso, te la voy a poner,
¿O será que la agarraron? Sabemos que todo este acto estaba siendo guiado por Satanás mismo, ¿verdad? Él quería deshacerse del Señor. Pero se pueden imaginar que agarraron esa... yo me imagino que esa corona la agarraron y no nomás se la pusieron así. Yo pienso que ellos se la clavaron a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Posiblemente hasta la torcieron, ¿verdad? Dice, vamos a seguir leyendo. Y una caña en su mano derecha, en cada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Dice el versículo 30. Y escupían en él, y tomando la caña, le herían en la cabeza. Qué horrible, ¿verdad? Lo que estaba pasando aquí. Yo no puedo imaginarme, ¿verdad? Que se hiciera eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí el versículo? Agarraron la caña y lo azotaban en la cabeza. ¿Qué hubiéramos hecho en ese momento si fuéramos nosotros? ¿Hubiéramos quedado callados? ¿O posiblemente hubiéramos dicho hasta una mala palabra? Porque no aguantábamos el dolor, ¿verdad? Pero a pesar del sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor, ¿verdad? No decía nada. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 31. Y después que lo hubieron escarnecido, le quitaron el manto y poniéndole sus vestiduras, le llevaron para crucificarlo. Y regresamos al versículo 32. Dice, y saliendo, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a cargar su cruz. Hermanos, en este momento, ¿verdad? Nuestro Señor ya no podía cargar esa cruz. Humanamente Él ya no tenía las fuerzas, pero divinamente sí podía, porque Él era Dios, ¿verdad? Él era hombre y a la misma vez era Dios, ¿verdad? Y nunca le vamos a quitar esa divinidad a nuestro Dios, ¿verdad? Porque era hombre, pero también era Dios, ¿verdad? ¿Podía él usar su poder para hacer todo esto? Sí. ¿Pero humanamente podía? Ya no podía. Era tanto dolor, tanto aborrecimiento, era tanto engaño. Lo dejaron solo, huyeron, ¿verdad? Y tanto sufrimiento, ¿verdad? Pero ya no podía cargar esa cruz. Y dice el versículo 32 que dice, y saliendo hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a obligaron a cargar su cruz. Pero antes de seguir, hermanos, con este versículo, yo quiero compartir con ustedes, voy a usar de referencia el deseado de todas las gentes, y todo lo que voy a usar de referencia se encuentra en el capítulo 78 del libro del deseado de todas las gentes, y se titula El Calvario, y quiero compartir esto con ustedes. Dice, al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús, y se pusieron también cruces sobre ellos.
La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto de Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Dice, Cristo no había desfallecido, no había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa fase del proceso, se había portado con firmeza y dignidad. Pero cuando después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. Dice, la muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quién quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. Pero yo me pregunto, ¿y dónde estaban todos los que lo seguían? Si regresamos a unos capítulos anteriormente en Mateo, se dice que había multitudes que lo seguían. ¿Pero dónde estaban? Se pueden decir que los judíos en ese entonces eran como los cristianos, como nosotros. ¿Verdad? ¿Dónde estaban los cristianos? No había nadie. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se desmayó nuestro Señor? 2 veces. ¿Verdad? Por eso ya no podía recibir esa cruz. Y dice, entonces, voy a repetir otra vez el 32. Y saliendo hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a cargar su cruz. Hay muchos Simones en la Biblia, ¿verdad? Simón Pedro, está también Simón, el que quiso comprar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esta Simón solamente se menciona 3 veces en la Biblia. Se menciona en este versículo que estamos leyendo, Mateo 27:32. También se encuentra en Lucas 23:26 y Marcos 15:21. Nomás 3 veces en la Biblia se menciona su nombre, Simón, ¿verdad? Pero vamos a investigar un poquito más de Simón.
Este versículo dice, ¿de dónde era Simón? Cirene. Cirene era una de las ciudades que estaba más al norte del continente de África. Era entonces, ¿Simón de dónde era? Cirene. ¿Verdad? Y vamos a ir también a Marcos capítulo 15, versículo 21. Y si alguien lo quiere leer en voz alta. ¿Sí? Obligaron a un hombre que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz de Jesús. Bien, gracias, hermano. ¿También era qué? Papá, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenía? Dos. Entonces Simón de Cirene era también papá, ¿verdad? La Biblia no nos menciona en ningún versículo si era judío o no. También el espíritu de profecía no dice eso, ¿verdad? No sabemos en realidad si era judío o no, pero no lo dice, ¿verdad? Pero era papá, eso sí nos dice, ¿verdad? El versículo también era papá, y era papá de dos hijos, ¿verdad? Si regresamos al versículo, dice que lo obligaron a cargar su cruz. Cuando la palabra obligar significa que fue a fuerzas, entonces, ¿verdad? No fue un acto, no creo que le preguntaron, Simón, ¿puedes cargar su cruz? ¿Verdad? Lo obligaron, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la referencia de la hermana White, porque ahí sí nos explica un poquito más de Simón de Cirene, ¿verdad? Y vamos a aprender un poco más de él. Voy a seguir leyendo en la página 691. Y ya llegamos a este contexto, ¿verdad? Que dice, en ese momento, un forastero. ¿Conocen la palabra forastero? ¿Qué significa ser forastero? De afuera, fuereño. Era de afuera, ¿verdad? Dice Simón Cirenio, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Dice, oyó las burlas y palabras soeces de la turba, oyó las palabras repetidas con desprecio. Abrí paso para el rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena. Y luego dice, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Esta historia me recuerda mucho a varias historias que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Conocemos que se me olvidó la palabra, cuando Jesús tenía sed, ¿quién ayudó a nuestro Señor? La samaritana, ¿verdad? No era judía, tampoco. Me recuerda mucho a eso que está sucediendo aquí, porque había una multitud, ¿verdad? Y nadie de los que estaba presente allí tuvo compasión. Pero se puede decir que el extranjero
tuvo compasión, ¿verdad? Y ¿y por qué lo obligaron? Dice aquí que, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Ellos lo hicieron porque ya no había opción, ¿verdad? Jesús ya no podía cargar la cruz. Y entre la multitud no había nadie que estaba dispuesto a rebajarse, dispuesto a humillarse para cargar esa cruz. Pero de repente se acerca uno, ¿verdad? Y se acerca uno que en este día que se estaba celebrando era un holiday, de verdad, uno de los más importantes, ¿verdad? Y era el viernes ya, ¿verdad? Y Simón posiblemente tampoco no era, se puede decir que no era religioso, ¿verdad? Porque yo me imagino que todos los religiosos ya se estaban preparando para esa fiesta, ¿verdad? Y pero él de casualidad pasa por allí, escucha los gritos, los maltratos y tuvo compasión, ¿verdad? Voy a seguir leyendo. Dice, vamos a aprender más de Simón también aquí. Dice, Simón había oído hablar de Jesús. Entonces ya había escuchado de Jesús. Dice, sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Entonces se puede decir que Simón no era creyente tampoco, ¿verdad? Pero sus hijos sí creían en el Salvador, ¿verdad? Pero Simón no era creyente. Dice, resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario. Y luego dice, y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella, que es la cruz, le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y estar siempre alegremente bajo su carga. ¿Qué nos está dejando saber aquí? Él tuvo una conversión, ¿verdad? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo sería su conversión? Nos tenemos que meter un poco a la historia, ¿verdad? Simón lo obligan también a él. No creo que le dijeron amablemente también a Simón, hey Simón, te vamos a poner la cruz en tu hombro también. No, yo pienso que también se la pusieron ahí a las fuerzas y los forzaron, ¿verdad? Que lo hicieran, ¿verdad? Pero lo hizo, ¿verdad? Y se puso a cargar esa cruz. Yo también me imagino que a quitarle la cruz a nuestro Señor Jesús, Simón tuvo que estar bien cerca de nuestro Señor, ¿verdad? Tuvo que mirar sus heridas, miró su sangre que le estaba escorriendo su espalda también, ¿verdad? Miró todo el maltrato, miró, él estuvo presente, ¿verdad? Mientras nuestro Señor era acusado incorrectamente, ¿verdad? Pero aquí sí nos deja saber, ¿verdad? Que Simón estuvo dispuesto a cargar esa cruz, ¿verdad? Y quiero que vayamos también, hermanos, a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Y dice el versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Y tome Su cruz. nomás una sola vez. No, cada día. Y tome su cruz cada día y sígame. En lo poco que se nos deja saber de Simón en la Biblia y aparte en el espíritu de profecía, nos vamos a encontrar con Simón, hermanos, porque él estuvo dispuesto a llevar esa cruz, ¿verdad? Pero Dios nos hace esa invitación a nosotros también, ¿verdad? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué más se puede significar la cruz? ¿Qué más? Enfermedad. Enfermedad. Hay algo que a veces nos impide hacer eso. Y todos lo conocemos, ¿verdad? Y eso es el yo. El yo. Hasta la misma palabra se define por sí mismo. El yo. Bueno, puedo seguir a Jesús, pero hay otras cosas que a lo mejor me atraen en este mundo. Es fácil de quitar la mirada, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Este mundo nos ofrece tantos, hermanos, nos ofrece tantos y seguimos esperando. Sabemos que Jesús viene pronto, pero hay a veces que podemos dejar de cargar esa cruz y paramos de seguir a Jesús. Y esta es una pregunta que me hago yo y que es para todos, ¿verdad? Y no quiero que nadie la conteste. ¿Hemos crucificado esa cruz? Gloria a Dios. Si lo han hecho, ¿verdad? Pero si no hemos hecho el sacrificio de cargar esa cruz, todavía lo podemos hacer, hermanos. Vamos a regresar al mismo, vamos a ir regresemos a Lucas, capítulo 23, versículo 26. Y esta es la respuesta, hermanos. Si alguien lo puede leer, por favor. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Amén. Ahí está la respuesta. ¿Quién iba enfrente de Simón? Jesús. ¿Verdad? ¿Quién lo estaba guiando? Yo me regreso a la historia. Me imagino a Simón
mirando las pisadas de nuestro Señor Jesús. Y no nomás cualquier pisada, hermanos, sino sangrientas también. Porque nuestro Señor sufría. Pero siguió las pisadas de nuestro Señor Jesús. ¿Podemos crucificar ese yo? Sí. Sí lo podemos hacer, hermanos. Y este versículo nos da la respuesta. Si ponemos a Jesús enfrente de nuestra vida. Si dejamos que Él nos guíe. ¿Verdad? Y es posible. Podemos hacerlo. No nomás un día, no nomás el sábado, sino todos los días. ¿Verdad? Ya voy terminando, hermanos, pero la vida aquí en este mundo no es fácil, ¿verdad? No lo es. ¿Verdad? Y posiblemente hemos dejado que otra cosa o otra persona nos esté guiando, ¿verdad? Hay enfermedad en este mundo. Sabemos, ¿verdad?, que hay cánceres. Y a veces hasta por una enfermedad, ¿verdad?, podemos culpar a nuestro Dios, ¿verdad? Y podemos dejarlo de vista también. O puede haber problemas en la casa, o en el trabajo, o a lo mejor alguien no tiene trabajo. Y podemos reemplazar eso que tenemos enfrente, que debía ser nuestro Señor Jesús, con otra cosa. No traje mi teléfono, pero podemos ser que tenemos otra cosa aquí en nuestra mirada. ¿Qué estamos viendo? O para los jovencitos. Y lo voy a hacer. ¿Qué estamos jugando todo el día? ¿Con qué estamos reemplazando a nuestro Señor Jesús? Pero a pesar de que nosotros a veces lo dejamos, nuestro Señor Jesús nunca nos abandona. ¿Verdad? Y siempre está dispuesto a recibirnos. ¿Verdad? Y termino, hermanos, ¿verdad?, con esta invitación. ¿Verdad? Que todos los días llevemos esa cruz al Gólgota. ¿Verdad? Porque todo ser humano en este mundo va a tener un día un encuentro con nuestro Señor Jesús. Y por eso estamos todos aquí nosotros, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesús. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero, ¿qué decía Lucas? Capítulo 9, versículo 23. Y con esto termino. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz cada día y sígame. Ahí está la clave, ¿verdad? Cada día. Cuando nos levantemos, en brunch, en noche, en la tarde, en la noche, todos los días entreguemos nuestra vida a nuestro Señor, ¿verdad? Y es posible, así como Simón tuvo ese encuentro con nuestro Señor, ¿verdad? No era creyente, pero salió de allí creyente. Y no nomás creyente, sino salvo, ¿verdad? Que es lo más importante. Salió salvo del infierno. ¿Verdad? Tomemos esa cruz, hermanos, todos los días. Y dejemos que Jesús guíe nuestra vida, ¿verdad? Porque si no, realmente, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a hacer este sacrificio, no vamos a tener ese encuentro con nuestro Señor. Que Dios bendiga nuestros caminos, hermanos, nuestra iglesia, nuestra familia, ¿verdad? Porque cosas raras están pasando en este mundo.
acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Ay, no dejemos nuestra mirada. Tengamos a nuestro Señor Jesús enfrente de nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los invito, hermanos, que se pongan de pie. Y vamos a cantar el último himno de esta mañana, que es el himno 508. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Y es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Estar con Él por la eternidad, ¿verdad? Entregamos nuestros rostros. Querido Dios, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos guía, es luz. Y así como Simón tuvo compasión, Señor, y obligado, Señor, pero después reconoció, Señor, que era un privilegio cargar esa cruz, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, cada día, en cada momento, Señor, para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo, Señor. Que estemos dispuestos a crucificar esa cruz, Señor. Se puede, así como Simón, Señor. Dejó que tú lo guiaras, Señor. Guía nuestras vidas, Señor. Guía nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser bueno.
ayúdanos, Señor, en el resto de este día, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.